Tengo la bendición hoy de poder compartir el mensaje, de verdad un mensaje que pues por supuesto me bendijo mi vida, y yo no tengo la menor duda que también los va a bendecir a ustedes. Yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez. Estaba en la semana rumbo a casa y de pronto me estoy en el semáforo de ahí de Walmart y estoy atrás de un taxi. Y de pronto yo iba en moto, porque pues ya saben, ¿no? Que no he aprendido el mensaje de que ya dejé la moto, ahí andamos en moto. Y entonces llega una chica ahí y en una motoneta se pone al lado derecho allí, y la veo como que está diciendo: Cristo no está muerto, Él está vivo. Yo me imaginé que eso cantaban, vaya a saber qué estaba cantando. Y de pronto de la nada arranca, porque yo no me fijé que el oficial del tránsito dijo que avanzaran. Entonces ella se arranca y se arranca el taxista un poco después, y yo también, cuando oí el golpe, tras cayó. Dije yo, se cayó de la nada se cayó. O sea, el taxi, apenas íbamos arrancando, y cuando la vi a lo largo y ancho, un zapato voló para allá y el otro para acá y la moto para otro lado, y yo así como que sí me asusté. Híjoles, dije, más que ya tengo la experiencia. Entonces me quise bajar, pero ya llegaron otros tipos allí, le ayudaron, levantaron la moto, se puso sus zapatos y ya me fui, ya no me encargué de ver. Pero a lo que voy es, ¿de dónde se cayó? De la nada, no le empujó nadie, absolutamente. Quizás su llanta cayó en una zanja, no lo sé, pero de la nada. Y ese es el título del mensaje de esta tarde: de la nada. Dirá, ¿y qué tiene que ver? Pues ahorita vamos a estar viendo unos puntos que nos van a ir encaminando en una forma diferente, pero cómo Dios nos habla, cómo es que Dios nos habla. Y el primer punto y la primera escritura, el primer punto se titula igual, de la nada, y vamos a ver Hebreos capítulo 11, versículo 1 y 3. Pero antes vamos a orar. Padre, mi Dios, tu fidelidad es grande, Dios Todopoderoso, y utilizas aún el viento para hablarnos, las aves del cielo, y a través de ellas tú nos hablas, Padre. Señor, no tenemos la menor duda de que tú nos hablarás en esta tarde. Ponemos nuestras vidas en tus maravillosas manos, Padre, en el nombre de Jesús. Que nuestros sentidos se abran para escuchar solamente tu voz, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te damos gracias, porque sabemos que así será por tu fidelidad, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Bien. Dice Hebreos que la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. ¿Qué esperamos que suceda en nuestras vidas? ¿Qué estamos esperando? Porque eso que nosotros esperamos, necesitamos creer que lo tendremos. La fe dice que demuestra, o más bien es la realidad de lo que esperamos. No lo vemos aún, pero confiamos que eso se hará. Y dice que es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Es decir, antes de que sucedan, ya la fe hace que ya lo visualicemos. Es lo que hace la fe. Por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Lo que es fue formado de lo que no es. Todos nosotros sabemos que en un principio, ¿cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía, pero que el Espíritu de Dios ya se movía sobre la faz de los abismos, ¿verdad? Yo no estaba ahí, usted tampoco estaba ahí, pero lo cree. ¿Y por qué lo cree? Por fe. No estábamos ahí, pero si la palabra dice que así sucedió, así sucedió.
Y de pronto, como el Espíritu de Dios ya se movía sobre la faz de los abismos, dijo Dios, que se haga la luz. ¿Y qué se hizo? La luz. Y dice Dios que vio que era bueno, y a la luz llamó día, y a la oscuridad llamó noche. ¿Estábamos ahí? No. Pero si la palabra, yo no creo absolutamente que el universo fue creado porque hubo un Big Bang y que de pronto aparecieron las estrellas, la luna, el sol y todas las cosas. Yo no creo eso. Yo creo lo que la palabra de Dios dice. Y si la palabra dice que fue así, así fue. Después dijo Dios que se separen y se separaron, y la gran lumbre era grande, la mayor, la menor, y fue así la luna y fue así el sol. Así fue. Porque lo dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nosotros esperamos? Porque eso que nosotros esperamos, la fe que hay en nosotros, nos va a visualizar, nos va a permitir verlo antes de que las cosas sucedan. Por lo que dice la palabra. Jesús nos hace una semejanza de esto. ¿Y sabe qué nos dice Jesús? Que el reino de Dios es como un agricultor que esparce semillas en la tierra, día y noche. Sea que él esté dormido o despierto, la semilla brota y crece, pero él no entiende cómo sucede. ¿Se da usted cuenta? Nosotros podemos ver que en un campo no hay nada. Hoy no hay nada. Y de pronto, ya cuando pasamos, vemos que hay un árbol en ese lugar. Vemos que hay plantas en ese lugar. ¿Cómo nacieron esas plantas? ¿Cómo nacieron? ¿De dónde proviene la materia con que esas plantas, esos árboles existieron? Dice esta palabra que el hombre no intervino, simplemente arrojó una semilla y ya. No se encargó de nada. ¿Cómo lo hizo? Porque en el ambiente hay hidrógeno. Y la planta es nutrida por el hidrógeno que hay en el ambiente. El hidrógeno es abundante en el universo y mayormente se encuentra en las estrellas. Aquí en la tierra está combinada con el oxígeno y juntos forman el H2, que es el agua, H2O, que es el agua. Y entonces, como está en el ambiente el hidrógeno y es una partícula muy diminuta, junto con el agua comienza a caer en la tierra, y eso es lo que hace que las plantas broten. ¿Qué hicimos nosotros? Absolutamente nada. Es algo que Dios hace. De que no había nada ahí, ahora vemos plantas. Entonces, lo que ahora se ve es formado de lo que no se veía. Hay cosas que para nosotros son demasiado imposibles. Yo estoy seguro que de repente nos encontramos en un punto en que no creemos que no podremos realizar alguna actividad. El punto número 2 dice que todo es posible, pero no es en nuestras fuerzas. No es en nuestras fuerzas. Un día estaban los discípulos, vino un hombre y le llevaron a los discípulos un hombre que estaba enfermo. Y entonces los discípulos no pudieron sanarlo. Y había ahí escribas y fariseos, se juntaron y estaban hablando, estaban diciendo. Es más, los fariseos que querían desacreditar a Jesús comenzaron a levantar la voz. Decían, no, ya vieron que es una farsa, que no se puede, que lo que ellos hacen. Y estaban desacreditando a Jesús. Y que estaban llamando la atención y se estaba juntando más gente. Entonces Jesús llegó y les dijo, ¿qué cosa discuten ustedes? Y el hombre dice, es que yo traje a mi hijo que tiene un demonio y tus discípulos no pudieron sanarlo. Mire lo que dice la palabra en Marcos 9:23, versículo 19. Jesús les dijo, gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos?
Jesús decía esto no solo por los discípulos, principalmente con los escribas, los fariseos que estaban ahí, porque eran los que estaban levantando el ánimo de los demás para desacreditarlo. No era la primera vez que Jesús iba a hacer un milagro, iba a hacer algo así. Ya había otros, pero ellos seguían con el afán de desacreditarlo. Y dice: tráiganme al muchacho. Así que se lo llevaron. Y cuando el espíritu maligno vio a Jesús, le causó una violenta convulsión al muchacho, quien cayó al piso retorciéndose. Qué interesante es esto, porque los fariseos querían llamar la atención y había gente ahí que les estaba causando ese efecto. Sin embargo, Jesús no tomó en cuenta eso. A mí el impacto de ver a esta chica en el piso, por supuesto, para mí fue impresionante. Causó el impacto que el diablo quería en mí, y era lo mismo que quería hacer para Jesús. Sin embargo, Jesús no lo tomó en cuenta, porque ustedes y yo necesitamos saber que el diablo, el enemigo, está derrotado. Amén. Que Dios lo puso bajo nuestros pies. Entonces Jesús simple y sencillamente le dijo: ¿hace cuánto tiempo que le pasa esto? Y el padre dijo: desde que era muy pequeño. A menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros. Ayúdanos si puedes. ¡Wow! A mí me dice esto, o alguien que me dice: oye, vengo para que me ayudes, pero si no puedes ayudarme, pues búscate otro, ¿no? Pero Jesús le dijo: ¿cómo que sí puedo? ¿Cómo que sí puedo? Dice: al que cree, todo le es posible. El hombre entendió. A veces estamos pasando por una situación de ese tipo. La palabra dice que al que cree todo le es posible, pero de repente, esos de repente que vienen sobre nuestras vidas y que nos causan un impacto de temor, y ese temor nos paraliza, y entonces creemos que no podemos realizar las cosas. El hombre reaccionó inmediatamente y dice: Señor, sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Yo estoy seguro que si yo le pregunto a alguien aquí: ¿tú crees? Igual me van a decir que sí. Pero en su mente y en su corazón están viendo que la situación que están pasando es muy complicada. ¿Y sabe por qué? Porque muchas veces la situación que estamos viviendo es demasiado fuerte, demasiado grande. Y a veces se trata de la pérdida de un familiar, y a veces no es lo que nosotros queremos. Queremos que viva, pero a veces no es así. Y eso no quiere decir que Dios no esté con nosotros. Él está con nosotros, y eso hace que entonces nosotros nos llenemos de incredulidad. Hay que reconocerlo y hay que decirle: Dios, sí creo, pero ayúdame. Necesito superar este estado de incredulidad en que me encuentro. Ayúdame, porque al que cree todo le es posible. De nadie es oculto la situación que estamos viviendo en este tiempo. De nadie. ¿Qué hay en Acapulco? No solamente en Acapulco, ¿no? Violencia. No se diga en San Luis Potosí, Aguascalientes, por allá, ¿no? Hay violencia, mucha violencia. Es más, los insumos que estamos comprando aquí son debido a la violencia que hay en otros estados, que nos está repercutiendo, y el jitomate está como en 50 pesos, ¿no? Y eso, a veces decimos: pues es que eso es allá, pero también nos perjudica acá de alguna manera. Quizás alguien diga: ¿de qué estás hablando? ¿Que acaso no tienes fe? No podemos ocultar que estamos pasando por situaciones difíciles y complicadas. Dice la palabra en 2 Corintios 4:13:
Es cierto que vivimos en constante peligro de muerte porque servimos a Jesús. El servir a Jesús, si alguien le dice que usted va a servir a Jesús y que sus problemas se terminaron, le digo algo, no es verdad. Dice el Señor, en el mundo tendrás aflicción, pero confía en mí porque yo ya vencí al mundo, dice la palabra. No es lo mismo que enfrentemos las dificultades del mundo sin Jesús a que las enfrentemos con Él. Con Él somos más que vencedores. Vivimos en constante peligro de muerte porque servimos a Jesús, para que la vida de Jesús sea evidente en nuestro cuerpo que muere. Sin embargo, seguimos predicando porque tenemos la misma clase de fe que tenía el salmista cuando dijo: creí en Dios, por tanto hablé. Aun cuando tengamos dificultades, necesitamos seguir adelante. Si creemos, no nos vamos a detener. Si creemos la palabra de Dios, vamos a actuar por fe en ella. Si entendemos qué es lo que Dios nos está diciendo, vamos a hablar, no nos vamos a callar las maravillas de Dios. Si creemos, vamos a decidir no estancarnos, mucho menos regresar. Vamos a avanzar. Y si nosotros avanzamos, vamos a conquistar y vamos a tener la victoria que es en Cristo Jesús. Amén. Pero no nos vamos a estancar. No importa lo que estemos pasando. Por eso es muy importante que creamos. Es muy importante. Y yo sé que si yo le pregunto a la pastora, ¿usted quiere agradar a Dios? Mi niña, ¿queremos agradar a Dios? Todos queremos agradar a Dios. Todos. Pero ¿cómo lo podemos agradar? Esa es la pregunta. ¿Cómo? Y la respuesta nos las da el libro de Hebreos 11:6. Dice: de hecho, ¿sin qué? Es imposible que podamos agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Necesitamos creer entonces en Dios, tener fe en Él. No importa las circunstancias y situaciones que vivamos, necesitamos creer en Dios y acercarnos a Él porque nos conviene. Dice que hay un galardón que Él tiene para nosotros. ¿Sabe? Todos pueden acercarse a Dios, todos absolutamente. Sin embargo, no todos van a recibir la recompensa que Dios tiene para nosotros. Dice Jesús: no todo el que me diga Señor, Señor, va a entrar en el reino de Dios. Muchos lo van a hacer, pero no todos tienen esa relación con Jesús. No todos han reconocido el sacrificio de Jesús en una cruz. No todos buscan al Dios de las bendiciones. Todos buscan las bendiciones de Dios. Necesitamos buscar aquel de donde provienen las bendiciones. Dice el libro de Jeremías, fíjese, ¿cómo es que tenemos que acercarnos a Dios? Dice: cuando ustedes me pidan algo en oración, yo los escucharé. Y hemos dicho muchas veces entonces que Dios nos deja la oración para que hablemos con Él. Dios nos deja esa parte para que nosotros nos comuniquemos con Él. Pero Dios nos deja la palabra, la escritura, para escucharlo a Él. Pero cuando nosotros lo busquemos en oración, dice que Él nos escuchará. Cuando ustedes me busquen, me encontrarán, siempre y cuando me busquen de todo corazón. ¿Cómo vamos a buscar a Dios entonces? De todo corazón, no porque estoy pasando una situación de dificultad. Conocemos mucha gente que se ha acercado a nosotros porque está pasando por una situación difícil. Y Dios es tan bueno, en su misericordia les concede. Pero después de eso resultan como los 10 leprosos, ¿recuerdan? ¿Cuántos leprosos regresaron? Bueno, ninguno, ¿verdad?
porque fueron sanados. Pero solo uno que había sido sanado regresó para agradecerle a Dios. Solo uno. Quiere decir que hubo 9 que sanaron y que dijeron: chao, bye, ahí te ves, Jesús. Y así como ellos, ha habido muchos. Hay y seguirá habiendo. No nos tiene que espantar esto. Pero nosotros entonces necesitamos acercarnos de todo corazón, porque es así como vamos a recibir lo que tanto anhelamos para nuestras vidas, y no solamente para nosotros, también para nuestras familias. Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Somos de la descendencia de Abraham, siempre y cuando confiemos, siempre y cuando reconozcamos que todo lo que tenemos y somos es por parte de Dios. ¿Por qué el tener fe hace que Dios se agrade? ¿Por qué? Un día, antes de ser llevado al desierto, Jesús fue al Jordán, donde estaba Juan bautizando. Y cuando Juan lo ve, dice: miren, ahí está el Cordero de Dios, ahí está el que quita el pecado del mundo, ahí está del que yo ya les había hablado. Y luego Jesús se acerca y dice: Juanito, bautízame. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros si Jesús se nos acerca y nos dice: bautízame? Señor, perdóname, pero no. Yo necesito de ti. Yo necesito de ti. Y fue lo que Juan dijo, y yo no culpo a Juan, porque yo hubiera hecho lo mismo. Es Jesús. Y Juan ya sabía quién era Jesús. A lo mejor los demás no, pero Juan ya sabía. Dice: no, yo ni siquiera soy digno de desatarte la correa del calzado de tus pies. Ni siquiera eso. Y Jesús le dice: hazlo así por ahora, pues debemos cumplir con lo que Dios manda. Y entonces Juan estuvo de acuerdo, porque era un mandato de Dios, y Juan estaba dispuesto a obedecer a Dios. Y entonces Juan así lo hizo. Y entonces, cuando es bautizado, Jesús dice que salió del agua y entonces vio que el cielo se abría y que el Espíritu de Dios bajaba sobre él en forma de paloma. Entonces una voz que venía del cielo dijo: este es mi Hijo, yo lo amo mucho y estoy muy contento con él. Nos damos cuenta entonces cuál es la manera de agradar a Dios: que obedezcamos, que seamos obedientes, que aun aunque nos cueste trabajo, lo hagamos, perdonemos. El Señor Jesús dice: perdona, híjoles, pero es que no lo puedo perdonar, no la puedo perdonar porque me agredió, me ofendió, me insultó, me robó. Pero dice Jesús: perdona. Y tenemos que hacerlo porque de esa manera estaremos agradando a Dios. Y nosotros queremos agradar a Dios. Así de que si hay alguien que esté pasando por una situación similar y que le ha causado mucha dificultad el perdonar, este es el tiempo, porque todos queremos agradar a Dios. Todos queremos hacerlo. Al creer, obedezco. Al creer, sigo indicaciones de parte de Dios. Al creer, sigo en el camino de Dios. Al creer, somos bendecidos, y eso es lo que alegra el corazón del Padre. El Padre se alegra cuando cada uno de sus hijos es bendecido. La voz, quizás no la escucharon los que estaban ahí, pero una cosa sí es seguro: la escuchó aquel que obedeció. Y aquel que obedeció fue Juan y fue Jesús. Si nosotros obedecemos, escucharemos lo mismo que Dios habló en ese tiempo: este es mi hijo, esta es mi hija, y yo estoy muy contento con cada uno de ellos. Amén.
Dele el aplauso fuerte al Rey. Un día había un hombre ciego. Ese hombre estaba junto al camino con su capa roja para identificarse como ciego. Y de pronto pasó Jesús. Y cuando pasa Jesús, escucha que va Jesús pasando y este ciego comienza a gritar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y hay muchas cosas que no son fáciles, hay muchas cosas con las que tenemos que tomar valor y que tomar la actitud para seguir adelante. Este hombre, a pesar de que la gente que estaba ahí le estaba diciendo: cállate, no te va a escuchar, ¿sabe? Pero el clamor, la manera en cómo clamamos hace que el corazón del Padre voltee a vernos. ¿Se acuerdan del chaparrito, Zaqueo? Él quería ver a Jesús, pero no podía, estaba chiquito y no de edad, solo de estatura. Y venía Jesús y yo creo que se iba allá adelante y se le pasaba a Jesús, no lo vi, y me voy más adelante y no lo veía, y se quería pasar por la gente y la gente: espérate, ya se vaya, y lo sacaban de la ahogada. Y entonces vio que estaba un árbol más allá adelante y corrió, dice: me voy a subir ahí para que cuando Jesús pase yo pueda verlo. Él solo quería verlo. Y entonces se sube al árbol, pero ese anhelo en su corazón hizo que ese anhelo llegara a impactar el corazón de Jesús. Y cuando Jesús iba pasando, levantó su vista y le dice: Zaqueo, bájate de ahí, quiero ir a tu casa. Wow, a mí se me enchina la piel de imaginarme esa escena. La fe dice que nos hace ver las cosas posibles, y yo puedo ver en mi corazón esa escena. Y entonces Zaqueo se baja y se va a su casa, y ahí Jesús fue criticado, pero eso pasó. Bartimeo estaba pidiendo limosna, que la gente lo ayudara, y estaba junto al camino, y cuando le dicen: te llama, porque entonces el deseo de Zaqueo, de Bartimeo, y activó el corazón de Jesús. Y díganle que venga. Ay, los que aquellos decían: cállate, ahora te habla. Y fue Bartimeo: ¿cómo se me atraviesa ese Zaqueo? Y entonces le dice: ¿qué quieres que haga por ti? Quiero recobrar la vista. Y al instante sanó. Desde ese momento, Bartimeo dejó de estar junto al camino para ahora estar en el camino. Cuando recibimos la bendición de parte de Dios, ya no estamos junto al camino, ahora andamos en el camino de Dios. ¿Y cuál es el camino de Dios? Jesús dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Ya no andamos junto, andamos en el camino. ¿Sabe? El creer, hay tantas bendiciones en creer, y creer nos trae salvación. Hubo un día en que estaban unos presos, y entre esos presos estaba Pablo y Silas, y se los encargaron al carcelero que los metieran a lo más profundo de la cárcel. Pero aún en la cárcel ellos estaban cantando, estaban orando, estaban alabando a Dios. Y entonces muchos presos lo escucharon, y también el carcelero. Pero entonces vino un fuerte terremoto que cimbró las paredes de la cárcel y cayeron. Las puertas se abrieron, los grilletes que tenían los presos se abrieron y todos escaparon. Cuando salió de la mesa donde estaba escondido el carcelero, porque seguramente se metió bajo una mesa, y cuando salió, sacudiéndose el polvo, y vio a su alrededor, no había nadie. Y esto para él era catastrófico. Dice: no puede ser, los que me encomendaron se fueron, ¿qué va a pasar conmigo? Y entonces dice: no, ni siquiera voy a esperar que vengan los jefes, me voy a matar. Y cuando se iba a matar, entonces Pablo y Silas les dijeron: detente, aquí estamos.
Y entonces esto es impresionante, porque ya habían escuchado. Ustedes y yo necesitamos hablar, porque sabe, siempre hay alguien necesitado de la palabra de Dios, aunque lo veamos indiferente, aunque lo veamos sirviendo en los peores lugares del mundo, siempre hay un necesitado. Ellos hablaron la palabra y este guardián los escuchó, y entonces cuando los vio le dice: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Hay que tener cuidado con esta expresión, porque muchos han creído que yo soy salvo si mi esposa cree, que yo soy salvo que mi hermana es salvo si su hija cree. Y es mentira. No. La palabra dice que el que confiese el nombre del Señor, ese será salvo. El carcelero, ¿sabe qué hizo? Agarró a los presos, los llevó a su casa, les curó sus heridas, se los presentó a su familia, le presentaron a Jesús a su familia y toda su familia creyó, y ese es el hecho por lo que ellos fueron salvos. Si nosotros hacemos lo mismo, mi familia y yo seremos salvos en el nombre de Jesús, porque el creer salva. Los de su casa necesitan escuchar la palabra de Dios. Sus familiares necesitan escuchar la palabra de Dios. Sus amigos, sus conocidos necesitan creer en Jesús. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Yo no tengo ninguna duda que la hermana Mechita, que el pastor Víctor Andrade están descansando, porque eso es la palabra dice, en los brazos de Abraham, esperando la resurrección de los vivos y de los muertos. Hace poco, me voy a ir más rápido porque ya me siento que me carrerean, pero en este mes ha habido 4 personas conocidas que han partido con el Señor: Mechita y el pastor Víctor Andrade. Pero también ha habido 2 vigilantes de ahí del hotel. Ya me quiero ir yo, porque se están muriendo. No, antes que me... Oiga, como aquel que dice que la muerte iba a ir por él, y dice: vengo por ti, vengo por ti. Ah, caray, de 10 se me pasó a 5, pero bueno, vengo por ti. Y dice: híjole, va a venir por mí. No. Ay, se acercaba el tiempo y la muerte pues fue por él, pero él dice: no sé qué voy a hacer, no, ya sé, me voy a pelar poquito. Y cuando llega la muerte buscándolo, no está este cuate, no vino. Bueno, pues ya estoy aquí, alguien me tengo que llevar. Me voy a llevar ese pelón que está ahí. O sea, no se escapó de todas maneras, ¿no? Entonces yo sí me quiero ir porque ya no. El punto es este: los 2 vigilantes no conocían de Cristo, y dice la palabra que ellos van al fuego eterno, pero los que conocen van al reposo, al seno de Abraham. Así es de que si tenemos algún familiar que ha partido y que nos ha causado dolor en nuestro corazón, nuestro consuelo es que están esperando el tiempo de la resurrección de los vivos y de los muertos, porque dice: el que cree en mí, de aún después de muerto, vivirá. Y ese es nuestro consuelo. Amén. Creer salva, porque me permite recibir con alegría la palabra de Dios, saber que soy su hijo. Dios tiene grandes planes para mí. El creer nos hace reconocer que somos hijos de Dios, porque no todos son hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? El que cree, el que le recibe. Y levante su mano quien ha creído y le ha recibido. Amén. Somos hijos de Dios, por fe lo creemos. Por fe lo creemos. Creer trae poder. Ese es el último punto que estamos viendo.
Jesús comisionó a sus discípulos. Les dijo: vayan por todos los países del mundo y anuncien las buenas noticias a todo el mundo. Los que confíen en mí y usen mi nombre podrán hacer cosas maravillosas. Podrán expulsar demonios, podrán hablar idiomas nuevos y extraños, podrán agarrar serpientes o beber algo venenoso y nada les pasará. Además, pondrá las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Creer en Jesús trae poder. No solamente podemos heredar la vida eterna, sino poder. El Señor Jesús comisionó a sus discípulos, pero esa comisión también es para nosotros hoy en día. Y tenemos ese poder. Jesús jamás nos va a enviar con las manos vacías. Siempre nos va a enviar sabiendo que seremos más que vencedores en Cristo Jesús si le creemos. Amén. Confíen en mí, dice. Confíen, porque si confían harán cosas maravillosas. Cuando creo, entonces sé que tengo la capacidad. Y sé que esa capacidad no ha sido por mi intelecto. Sé que no ha sido porque me he portado bien. Sé que ha sido por la gracia y la misericordia de Dios sobre mi vida. Cuando creo, sé que nada es imposible para mí. El acto de creer desafía todas las leyes. ¿Sabe? Yo no he visto resucitar muertos, pero si la palabra dice que Jesús lo hizo, entonces caigo en la verdad que sí. Y para muestra, aquí estoy. Yo estaba muerto en mis delitos y en mis pecados, y el Señor Jesús me resucitó para sentarme en lugares celestiales. Amén. Amén. Y eso es lo que hizo con cada uno de nosotros. Eso es lo que hizo, porque el creer en Jesús nos hace saber que nada es imposible. Seremos imparables. El que cree en Jesús siempre triunfa. El que cree en Jesús vive una bendición continua. Y sé que lo que hemos vivido hasta hoy ha sido de grande bendición, pero lo mejor aún está por venir. Amén. Amén. Sé que a veces hay dificultades, pero la palabra dice: ¿acaso hay algo que pueda separarme del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama cuando tenemos problemas o aflicciones? ¿Será que no nos ama si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? ¿Será que no nos ama? Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Estamos convencidos de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Póngase de pie en el nombre de Jesús. Padre, gracias, amado Espíritu Santo. Gracias por la fortaleza que nos das por medio de tu palabra, Dios Todopoderoso. Gracias, mi Dios, porque sabemos que aunque no hayamos hecho nada, tú siempre has estado ahí para bendecirnos, para prosperarnos. Aun cuando hayamos caído, tú has estado ahí para levantarnos. Padre, somos más que vencedores en ti, mi Dios. Somos más que vencedores. Tú vas a guiar a los ciegos por camino que no sabían. Tú, Señor, les harás andar por sendas que no habían conocido. Tú, Señor, tú lo harás. Delante de ellos vas a cambiar de tinieblas a la luz y de lo escabroso en llanura.
todas estas cosas tú las harás, Padre eterno, es tu promesa, porque nunca nos desampararás, Padre. Gracias, gracias Jesús, gracias. Levante sus manos y adore al Rey. Adórelo, adórelo, adórelo.